Hubo un momento en que pensé que lo peor que podía pasarte en una mina era quedarte atrapado bajo toneladas de roca. Me equivoqué. Lo peor es salir de ahí sabiendo que dejaste a alguien abajo y escuchar cómo ese alguien sigue golpeando las paredes cada noche, pidiendo que lo dejen salir. Mi nombre es Rafael Domínguez, tengo 52 años y soy uno de los 3 hombres que subieron de la mina La Valenciana aquella tarde de octubre del 2023. Éramos 4 cuando bajamos. Lo que voy a contarles no es una leyenda urbana ni un cuento para asustar turistas. Es lo que realmente sucedió en las entrañas de Guanajuato, en una de las minas de plata más antiguas de México, cuando el silencio, de casi un siglo de abandono, fue interrumpido por algo que nunca debió ser despertado, porque en las profundidades de esa mina hay algo más que vetas de plata y esqueletos de viejos túneles. Hay una presencia que espera, que cuenta los pasos, que reconoce las voces y que no perdona a quien la molesta. Si estás viendo esto desde México o cualquier parte de Latinoamérica, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde dónde nos acompañas. Necesito saber que no estoy solo recordando esto. La historia comenzó 3 semanas antes de aquel descenso maldito, cuando la empresa minera Consolidated Silver MX decidió clausurar definitivamente La Valenciana, uno de los últimos pozos activos de la red subterránea que había hecho rica a Guanajuato durante la colonia. Yo trabajaba como capataz de mantenimiento, y mi equipo tenía la misión de hacer una última inspección de seguridad antes de sellar las galerías para siempre. Éramos 4. Yo, Tomás Herrera, un ingeniero de minas de 38 años que había trabajado en casi todos los estados mineros del país, Javier Ruiz, el más joven del grupo, apenas 26 años, electricista y el único que todavía le encontraba emoción a bajar a esos túneles, y Mauricio Campos, 44 años, especialista en estructuras y el tipo más supersticioso que he conocido en mi vida. Mauricio siempre llevaba consigo una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe y un rosario que había pertenecido a su abuela. Las minas tienen memoria, decía, mientras nos preparábamos en la caseta de equipo aquella mañana del 17 de octubre. Y esta mina en particular tiene demasiada, no le hicimos mucho caso. Habíamos escuchado todas las historias, los mineros del siglo XVIII que morían por docenas en derrumbes y explosiones de gas metano, los rumores de túneles secretos donde los capataces españoles escondían plata robada, las supuestas apariciones de figuras espectrales en la Galería del Rosario, puras leyendas para mantener alejados a los saqueadores y a los turistas curiosos. El plan era simple. Descenderíamos hasta el nivel 7, aproximadamente 280 metros bajo tierra, para inspeccionar el estado de los soportes de madera en las galerías orientales, verificar que no hubiera riesgo de colapso estructural y documentar fotográficamente el estado del sitio para el informe final. Calculábamos estar abajo unas 6 horas como máximo. A las 9:47 de la mañana, activamos nuestras lámparas frontales, revisamos los medidores de gas y comenzamos el descenso por el pozo principal en el montacargas industrial. Una jaula oxidada que temblaba con cada metro que bajaba. La temperatura cambió drásticamente después de los primeros 100 metros. El calor húmedo de la superficie dio paso a un frío mineral que se pegaba a la piel como una segunda capa de ropa mojada. El olor a tierra mojada, madera podrida y algo más, algo difícil de definir como metal oxidado mezclado con incienso rancio, se hizo más intenso conforme descendíamos. Javier intentaba mantener el ánimo alto, haciendo bromas sobre encontrar una veta perdida de plata y retirarnos millonarios, pero su voz sonaba hueca en el eco del pozo. Cuando llegamos al nivel 7,
El silencio era tan absoluto que podíamos escuchar nuestras propias respiraciones amplificadas por las paredes de roca. «¡Qué pinche silencio tan pesado!», murmuró Tomás, mientras iluminaba el túnel principal que se extendía frente a nosotros. Tenía razón. No era solo la ausencia de sonido. Era como si el aire mismo se resistiera a vibrar, como si las paredes absorbieran cada palabra que pronunciábamos. Mauricio sacó su rosario y lo apretó en su mano izquierda. «No me gusta nada». Nos dividimos el trabajo. Tomás y yo revisaríamos la galería norte, mientras Javier y Mauricio inspeccionaban la sur. Acordamos reunirnos de vuelta en el pozo principal en 3 horas. Cualquier cosa rara, lo que sea, avisan por radio inmediatamente, dije antes de separarnos. Javier levantó su walkie-talkie y sonrió. ¿Cómo qué, jefe? ¿Fantasmas? Como inestabilidad, gases, agua filtrada, lo que sea. No mencioné lo obvio, que si algo salía mal a 280 metros bajo tierra, las probabilidades de rescate eran mínimas. Durante las primeras 2 horas, todo transcurrió con normalidad rutinaria. Tomás y yo documentamos grietas en los soportes, marcamos zonas de posible colapso futuro, tomamos fotografías con nuestras cámaras digitales. El trabajo era tedioso, pero necesario. Alrededor de las 12:30 escuchamos la primera anomalía. Un golpe sordo. 3 golpes, para ser exactos. Toc, 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 regulares, metódicos, como si alguien estuviera llamando a una puerta. Tomás y yo nos miramos. ¿Escuchaste eso? Sí. Activé el walkie-talkie. Javier, Mauricio, ¿están golpeando algo en su zona? Silencio. Estática. Luego la voz de Javier distorsionada. Negativo, jefe. Aquí no estamos. Sst. Pensamos que eran ustedes. Los golpes se repitieron toc, 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 más cerca esta vez. Venían de más adentro en la galería norte, de una bifurcación que no estaba en nuestros planos actualizados. Debe ser un desprendimiento, dijo Tomás, aunque su voz carecía de convicción. Rocas asentándose. Las rocas no golpean en intervalos perfectos de 3. Decidimos investigar. Fue el primer error. La bifurcación llevaba a un túnel estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que un hombre pasara agachado. Las paredes estaban marcadas con símbolos que no reconocí. No eran las marcas estándar de los mineros modernos. Parecían más antiguas, talladas a mano, formando patrones geométricos que me recordaban a los códigos indígenas prehispánicos. «¿Qué carajo es esto?», susurró Tomás. Su lámpara frontal iluminó uno de los símbolos, una espiral envuelta por lo que parecían ser manos. Muchas manos. Los golpes se detuvieron. El silencio regresó, pero ahora era diferente, expectante, como si algo estuviera conteniendo la respiración. «Regresemos», dije. No esperé respuesta. Di media vuelta y comencé a caminar de vuelta hacia la galería principal. Tomás me siguió sin protestar. Cuando llegamos al punto de reunión, Javier y Mauricio ya estaban ahí. Mauricio estaba pálido. Su rosario ahora colgaba de su cuello sobre su camisa de trabajo. «Encontramos algo», dijo Javier. Su tono había perdido toda la ligereza anterior. «Una cámara sellada. El sello está roto. Reciente. Me llevaron hasta la galería sur. Efectivamente, había una entrada tapiada con piedras y argamasa. Un trabajo colonial, por el estilo de construcción, que había sido parcialmente demolida. Alguien había estado ahí. Los escombros en el suelo todavía tenían polvo fresco. «¿Quién pudo entrar aquí?», preguntó Tomás. «Nadie tiene acceso legal a estos niveles desde hace 3 años». «Pues alguien entró», respondió Mauricio, y dejó esto. Me mostró algo que había encontrado entre los escombros. Un mechón de cabello negro, atado con un cordel rojo, y una fotografía en blanco y negro, antigua, cuarteada por el tiempo.
Mostraba a 4 hombres en ropa de minero del siglo XIX, posando frente a esta misma entrada sellada. Todos miraban directamente a la cámara, todos excepto uno, que miraba hacia abajo, su rostro oscurecido por sombras que no concordaban con la iluminación de la foto. «Esto se va a reportar arriba y punto», dije guardando la fotografía en mi mochila. Terminamos lo que vinimos a hacer y nos largamos, pero Javier ya había entrado por el agujero en el sello. «Javier, sal de ahí ahora». Mi orden resonó en el túnel. Escuché su voz desde adentro, distante, maravillada. «Tienen que ver esto. Hay herramientas, lámparas de aceite. Es como un campamento completo. Dios mío, hay... Su voz se cortó. El silencio cayó como una losa. «¿Javier?» «Nada. Javier». Tomás ya estaba gateando por el agujero. Mauricio y yo lo seguimos. La cámara del otro lado era más grande de lo esperado, casi del tamaño de una sala pequeña con el techo natural de roca. Y Javier tenía razón. Había herramientas de minería del siglo XIX dispuestas en formación perfecta contra una pared. Lámparas de aceite apagadas, pero en buen estado, y en el centro de la cámara, dibujado con algo blanco, cal, yeso, un círculo perfecto con el mismo símbolo que habíamos visto en el túnel, la espiral rodeada de manos. Javier estaba de pie en el borde del círculo, mirando hacia arriba. Su lámpara frontal iluminaba el techo, donde alguien había tallado palabras en español antiguo. Pude leer algunas. «Aquí yace lo que no debe despertar. El cuarto nunca debe bajar. 3 entran, 3 salen. 4 despiertan lo dormido». Sé que muchos de ustedes están viendo esto sin estar suscritos. Si este contenido te está atrapando como a mí me atrapó vivir esto, por favor, suscríbete. El 98% de quienes ven estos videos no lo hacen, y su apoyo es lo que me permite seguir compartiendo estas historias reales. Un clic hace la diferencia. «Javier, aléjate de ahí», dije con toda la calma que pude reunir. No sé por qué, pero cada instinto en mi cuerpo me gritaba que ese círculo era una línea que no debíamos cruzar. Javier se giró hacia nosotros. Sonreía. No era su sonrisa. «¿Saben qué significa?», preguntó con una voz que tampoco era del todo suya. Tenía un eco extraño, como si 2 personas hablaran simultáneamente con un desfase de milisegundos. «Significa que ya somos 4. Y 4 no pueden salir juntos». Entonces los golpes comenzaron de nuevo. Toc, toc, toc. Pero ahora venían desde todas direcciones. Desde las paredes, desde el techo, desde abajo, y con cada golpe, las lámparas de aceite que llevaban décadas apagadas comenzaron a encenderse solas, una por una, con llamas azules que no producían calor. Mauricio gritó, Tomás maldijo. Yo simplemente actué, me lancé hacia Javier, lo agarré del brazo y lo jalé fuera del círculo con tanta fuerza que ambos caímos al suelo. En el instante en que lo saqué, todas las lámparas se apagaron simultáneamente. Los golpes cesaron, y en la oscuridad súbita, iluminada solo por nuestras lámparas frontales, escuchamos una voz de hombre, vieja, áspera, hablando en español colonial. «Uno de los 4 se queda, así ha sido, así será, el tributo no se niega. ¡Corremos! ¡Ahora!», rugí. Salimos de esa cámara como si el infierno nos persiguiera, y tal vez lo hacía. Gateamos por el agujero, nos levantamos tropezando en la galería sur y corrimos hacia el pozo principal. Javier iba adelante, luego Tomás, luego yo, y Mauricio cerraba la marcha. Podía escuchar su respiración agitada, sus botas golpeando el suelo rocoso, su rosario tintineando contra los mosquetones de su arnés. Estábamos a menos de 50 metros del pozo cuando escuché que se detenía. Me giré. Mauricio estaba parado en medio del túnel, mirando hacia atrás, hacia la oscuridad de donde veníamos. «Mauricio, ¿qué haces? ¡Corre!»,
Él se giró lentamente hacia mí. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera bajo trance. Me está llamando Rafael, dice mi nombre, dice que siempre debí ser yo, que yo lo sabía. No lo escuches, es esa cosa, esa maldita cosa de la cámara. Pero Mauricio ya estaba retrocediendo, paso a paso, de vuelta hacia la galería sur. Corrí hacia él, intenté agarrarlo, pero me empujó con una fuerza sobrenatural. Mauricio era delgado, no había forma de que pudiera lanzarme 3 metros hacia atrás contra una pared. «Lleven a Javier arriba», dijo con voz calmada, casi serena. «Él tiene una familia, hijos, yo solo tengo recuerdos de esta mina. Mi abuelo murió aquí, mi padre murió aquí. Siempre supe que yo también. ¡Mauricio! ¡No!». Pero ya estaba corriendo de vuelta hacia la oscuridad. Tomás me levantó del suelo. «¡Se fue! Tenemos que irnos ahora o ninguno sale». Me arrastró hacia el pozo. Javier ya estaba en el montacargas, temblando, murmurando algo incoherente. Subimos a la jaula. Tomás golpeó el botón de ascenso. El motor se activó con un chirrido metálico. Y mientras comenzábamos a subir, escuché la voz de Mauricio una última vez, distorsionada por el eco del pozo. «Gracias por todo. Díganle a mi hermana que lo siento». Subimos en silencio. Los 280 metros se sintieron como 280 kilómetros. Cuando finalmente vimos la luz del día, los tres estábamos en shock. El encargado de superficie nos recibió con preocupación. Habíamos estado abajo más de 7 horas. «¿Dónde está Mauricio?». Solo pude negar con la cabeza. Tomás vomitó en el suelo. Javier se abrazó las rodillas y comenzó a llorar. Organizaron una búsqueda inmediata. 12 hombres bajaron con equipo especializado. Rastrearon cada galería del nivel 7. Encontraron nuestras marcas de trabajo. Encontraron la cámara sellada, que ahora estaba completamente cerrada otra vez, como si nunca hubiera sido abierta, pero no encontraron a Mauricio Campos, ni su cuerpo. Ni siquiera rastros de que hubiera estado ahí. Era como si la mina simplemente se lo hubiera tragado. La empresa clausuró la investigación después de 2 semanas, clasificándolo como desaparición en accidente laboral. Sellaron definitivamente la Valenciana. Javier renunció y se mudó a Monterrey. No he vuelto a saber de él. Tomás aguantó 6 meses más antes de dejar la minería para siempre. Ahora trabaja en construcción en Guadalajara. Yo no pude irme. Guanajuato es mi hogar. Y tengo que saber, porque una semana después del incidente, los nuevos trabajadores que sellaban el pozo reportaron algo. Cada tarde, exactamente a las 3:47 p.m., la hora en que nosotros 4 habíamos descendido aquel día, comenzaban a escuchar golpes desde el fondo del pozo sellado. 3 golpes, regulares, metódicos. Toc, toc, toc. Y a veces, cuando el viento sopla de cierta manera a través de las grietas en el sello de concreto, juran que pueden escuchar una voz. Una voz que llama a alguien por su nombre. A veces llama Rafael, a veces Tomás, a veces Javier. Pero más frecuentemente la voz solo repite una frase en español antiguo, una y otra vez. El cuarto se queda, el tributo está completo, hasta que 4 desciendan nuevamente. Hace 3 meses encontré algo en mi buzón, un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía, la misma fotografía que encontramos en la cámara sellada, los 4 mineros del siglo XIX. Pero ahora eran 5 figuras en la imagen. El quinto estaba de pie detrás de los demás, su rostro borroso pero inconfundible. Era Mauricio. Y en la parte de atrás de la fotografía, escrito con tinta descolorida que parecía tener décadas de antigüedad, había una fecha, 17 de octubre de 2023. Si esta historia te ha inquietado tanto como a mí me inquieta vivirla cada día, compártela. Alguien más necesita saber que la Valenciana sigue esperando, que sigue contando.
y que eventualmente necesitará 4 más. Gracias por llegar hasta aquí. Sé que no fue fácil. ¿Quieren que les diga el final de esta historia? La resolución tranquilizadora donde todo se explica racionalmente. Lo siento, no hay final, porque la historia no terminó en octubre de 2023. La semana pasada, la empresa minera anunció la reapertura parcial de la Valenciana para tours turísticos históricos. Ya contrataron un equipo de 4 ingenieros para hacer una nueva inspección de seguridad. Descienden mañana. Intenté advertirles. Nadie me cree. Dicen que estoy traumatizado, que necesito terapia, que las minas no tienen memoria. Pero yo sé la verdad. Las minas sí tienen memoria. Y la Valenciana recuerda perfectamente, recuerda cada promesa, cada deuda, cada tributo. Y cuando el silencio de las profundidades es interrumpido por pasos que no deberían estar ahí, por voces que despiertan lo que debió permanecer dormido, la mina siempre cobra lo que se le debe. Anoche tuve un sueño. O tal vez no fue un sueño. Estaba de pie frente al pozo sellado de la Valenciana bajo la luna llena. Y desde las profundidades, claros y perfectos en la noche silenciosa de Guanajuato, escuché 3 golpes. Y luego la voz de Mauricio tranquila y resignada. Ya casi es hora, Rafael. Pronto necesitarán completar el cuarteto otra vez, y cuando lo hagan, tal vez puedas salir, tal vez puedas entrar. Uno de los dos. Siempre uno de los dos. Me desperté gritando. Mi esposa dice que fue solo una pesadilla, pero en mi mesita de noche había algo que no estaba ahí cuando me acosté. El rosario de Mauricio, el que llevaba colgado cuando desapareció en las entrañas de la mina. Todavía huele a tierra mojada, madera podrida y algo más. Algo que solo existe a 280 metros bajo tierra, en una cámara sellada que no debería existir, protegida por símbolos que nadie debería entender. Mañana descienden los 4 nuevos ingenieros. Yo estaré en la superficie mirando el pozo esperando, contando las horas, esperando escuchar el montacargas subir y rezando. Por primera vez en décadas, realmente rezando, que cuando suba traiga 4 hombres de vuelta. No 3, nunca 3. Porque si son 3 los que regresan, sé exactamente quién será el que falte. La mina lo decidió hace mucho tiempo. Solo está esperando el momento perfecto para reclamar lo que considera suyo. Y en Guanajuato, cuando la niebla desciende sobre las colinas y las antiguas torres de las minas se recortan contra el cielo nocturno, todavía puedes escucharlos si prestas atención. Los golpes, 3 golpes regulares, emergiendo desde las profundidades de la Valenciana. La mina te está llamando. ¿Bajarás? Esta historia está basada en testimonios reales recopilados en Guanajuato entre 2023 y 2025. Los nombres han sido cambiados por protección de los involucrados. La mina La Valenciana es un sitio histórico real, aunque las circunstancias específicas han sido modificadas. Si alguna vez visitas Guanajuato, observa las antiguas minas selladas. Escucha con atención. Y si escuchas 3 golpes, corre.